Muy buenos días, mi nombre es Brigitte Valeria Díaz Pinzón y yo les vengo a hablar de la economía positiva y normativa. La economía positiva es la rama de la economía que estudia y explica los fenómenos económicos tal como ocurren en la realidad, utilizando hechos y datos verificables, sin emitir opiniones ni juicios de valor. Un ejemplo puede ser afirmar que cuando sube el precio del transporte público de algunas personas, reduce la cantidad de viajes que realizan es una economía positiva porque describe una situación observable y medible. La economía normativa es la rama de la economía que analiza cómo debería funcionar la economía según valores y criterios de lo que se considera justo o conveniente para la sociedad. Claro ejemplo es decir que el gobierno debería bajar el precio del transporte público para ayudar a estudiantes y trabajadores, que esa es la economía normativa, ya que se expresa una opinión y una recomendación. La segunda sería la economía de mercado. Es un sistema económico en el que los precios y la producción se determinan principalmente por la oferta y la demanda, con una intervención limitada del Estado. Los productores ofrecen bienes según los consumidores desean comprar, y estos eligen de acuerdo con sus necesidades y el precio. Por ejemplo, si aumenta la demanda de celulares y hay pocos disponibles, su precio sube. Si hay muchos y poca demanda, el precio baja. Hola, yo soy Isabela y hoy voy a explicar qué es la frontera de posibilidades de producción, también conocida como FPP. Es un modelo económico que muestra las cantidades máximas de bienes y servicios que puede producir una economía, teniendo en cuenta sus recursos disponibles y su tecnología. En otras palabras, representa las diferentes combinaciones de producción que una sociedad puede elegir. Las FPP se basan en un concepto muy importante, el costo de oportunidad. En un mundo donde los recursos son limitados, elegir producir más de un bien significa producir menos de otro. El costo de oportunidad es justamente eso, lo que sacrificamos para obtener algo más. Otro concepto clave es la eficiencia. Una economía es eficiente cuando no puede aumentar la producción de un bien sin disminuir la producción de otro. Cuando esto ocurre decimos que la economía está sobre la FPP. Un ejemplo es cuando una aldea decide crear más carne o vegetales según sus recursos y la demanda. Ahora voy a hablar sobre los bienes económicos. Los bienes económicos son aquellos que no existen en cantidad ilimitada, por lo tanto son escasos. Debido a esa escasez, deben ser administrados y asignados de manera eficiente. Eso los diferencia de los bienes libres, como el aire en condiciones normales, que están disponibles en abundancia y no tienen costos de oportunidad. La característica principal de los bienes económicos es entonces la escasez. Como no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, la sociedad debe tomar decisiones sobre qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. Aquí aparece un concepto muy importante, el costo de oportunidad. Cuando elegimos producir o consumir un bien, estamos renunciando a otro posible uso de esos mismos recursos. Finalmente, todo eso se relaciona con la eficiencia, ya que la economía busca utilizar los recursos escasos de la mejor manera posible para satisfacer la mayor cantidad de necesidades humanas. La escasez. Bueno, la escasez significa que los recursos son limitados y no alcanzan para cubrir todas las necesidades que tenemos. Un ejemplo claro de esto es que, digamos, si solamente tengo dinero para comprar una cosa, como, no lo sé, un cuaderno o una calculadora, tengo que escoger una de las dos, ya que no tengo los recursos necesarios para poder comprar dichos dos productos. ¿Por qué sucede esto? Porque los recursos son escasos. Bueno, por otro lado les vengo a hablar acerca de ceteris paribus, que es una expresión que significa todo lo demás constante. Esta se utiliza para analizar qué pasa cuando cambia solo una cosa. Un ejemplo claro de esto es que si sube el precio de un producto, normalmente la gente tiende a comprarlo menos, suponiendo que todas las demás cosas siguen igual. Por último, las escuelas del pensamiento económico. Esas son unas corrientes de ideas que buscan explicar cómo funciona la economía y cuál debe ser el papel del Estado en ella. Cada escuela tiene una forma diferente de entender temas como lo son los precios, el empleo, el mercado y las crisis económicas. Un ejemplo es que la escuela clásica defiende que el mercado se regula por sí solo y que el Estado no tiene por qué intervenir o debe hacerle lo menos posible. Uno de sus representantes principales fue Adam Smith,
Y por otra parte, la escuela keynesiana sostiene que el Estado sí debe intervenir cuando hay crisis económicas para poder estimular el empleo y el crecimiento. El principal representante de ellos fue John Maynard Keynes. Bueno, ahora voy a hablar de la subida del salario mínimo. La subida del salario mínimo a 2 millones de pesos impulsada por el gobierno de Gustavo Petro ha generado preocupación entre empresarios y sectores productivos, ya que el aumento es muy superior a la inflación y a la productividad del país. Esto genera elevados costos a las empresas, que muchas veces terminan trasladándose a los precios, encareciendo la canasta básica y reduciendo el poder adquisitivo real de los trabajadores. Para gerentes y jefes de producción o logística, el impacto se traduce a recortes de inversión, automatización y en algunos casos despidos o mayor informalidad laboral. Las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas, pues operan con márgenes limitados y podrían verse obligadas a cerrar o eliminar beneficios. A nivel nacional, críticos advierten que esta medida presiona el déficit fiscal. A nivel nacional, criterios advierten que esta medida presiona el déficit fiscal, desincentiva. Pero esa palabra que hunda. Fiscal, desincentiva. Bueno. A nivel nacional, críticos advierten que esta medida presiona el déficit fiscal, desincentiva la inversión y reduce la competitividad del país, por lo que algunos trabajadores reciben más ingresos. Los efectos negativos podrían superar los beneficios si no se mejora la productividad. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos veremos en el siguiente trabajo. Bueno, en mi opinión, el aumento del salario mínimo en Colombia para el 2026 es una decisión acertada y necesaria, ya que durante muchos años muchos trabajadores han visto cómo el costo de vida sube, pero los ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas. Por eso considero que fue justo que el Estado interviniera para garantizar un salario más digno y acercarse a un concepto de salario vital. Sin embargo, también es importante reconocer que un aumento tan grande puede generar dificultades, especialmente para lo que son empresas pequeñas y también en el control de la inflación. No se puede ignorar que esto trae riesgos económicos. Aún así creo que priorizar el bienestar de los trabajadores es fundamental, porque si el crecimiento económico no mejora la calidad de la vida de la gente tampoco, entonces no cumpliría un propósito. Por eso estoy de acuerdo con el aumento, aunque debe ir acompañado de buenas políticas económicas. Ahora me gustaría dar mi opinión sobre el salario mínimo. El contexto central es que actualmente el presidente Petro hizo un aumento del salario mínimo un 23%. Eso es una incoherencia debido a que sí tiene ambos pros y contras, pero yo estoy más en contra. Principalmente como pro es que para la gente que recibe un salario mínimo, estos pueden permitirse más gastos y mejorar su estilo de vida. Y en el caso de los contras, es que aumenta el precio de los bienes y servicios que se están haciendo, por lo tanto aumentaría la inflación, un problema que ya está grave acá en el país. También tenemos el problema de las empresas pequeñas que no se pueden permitir contratar a más gente o pagarle el sueldo correcto a sus trabajadores, lo que aumentaría mucho más la informalidad en el país, que por cierto, cada 6 de 10 ciudadanos en Colombia tienen trabajos informales, lo que ya es una problemática muy grande. Entonces, no estoy muy de acuerdo con ese incremento. Sí estaría de acuerdo que se incrementase, pero no un 23%. Preferiría un porcentaje mucho más bajo para que se pueda equilibrar mucho más la economía del país.